Para el día de hoy van a necesitar su libro de física y su cuaderno Meraki. La gravitación y sus efectos. Desde pequeños conocemos los efectos de la atracción gravitacional. Literalmente, aprendemos a caminar a base de caídas. Al crecer, vemos una y otra vez que los objetos invariablemente caen a la superficie terrestre. En esta secuencia analizarás la fuerza de gravitación universal y su papel en el movimiento de los planetas y en la caída de los cuerpos. También identificarás las variables determinantes en las fuerzas de atracción gravitacional y los efectos de la variación de sus magnitudes. Fuerza y movimiento. Como recordarás, una fuerza es una interacción mecánica. En la secuencia 2 aprendiste que las interacciones pueden darse por contacto directo o a distancia, es decir, sin necesidad de que los objetos se toquen, como cuando un imán atrae a un objeto metálico. Y lo vemos en la figura 20.3, donde nos dice que a la distancia adecuada un imán atrae objetos metálicos debido a la acción de una fuerza que actúa a distancia, es decir, sin necesidad de estar en contacto directo. Vamos a analizar lo que es la figura 20.1, la cual nos dice que la anécdota de Newton y la manzana es una de las más conocidas en la historia de la ciencia. Esta anécdota nos dice que Isaac Newton se encontraba sentado a la sombra de un árbol de manzanas, cuando en eso le cae una manzana a la cabeza. Él se queda pensando y analizando, ¿por qué la manzana ha de caer? ¿Por qué no flota? ¿Por qué no cae en otro lado? Entonces, ahí es donde él empieza a hacer sus investigaciones con respecto a la gravedad. Es donde descubre que existe una fuerza que hace que los objetos caigan en dirección vertical principalmente hacia la zona terrestre. Cuando un cuerpo es sometido a una fuerza lo suficientemente grande, cambia su estado de movimiento o reposo, se deforma o ambas cosas simultáneamente. Ahora realizaremos la figura 20.2 que nos dice: los sistemas de posicionamiento global satelital dependen del intercambio de información con los satélites que orbitan la Tierra. Pero se preguntarán, ¿cómo es que estos satélites están ahí? Esto también es por efecto de la gravedad, tan básico y sencillo como la Luna. La Luna se localiza en dicha posición debido a que la gravedad terrestre hace que las fuerzas de atracción localicen a la Luna en ese punto, porque recordemos que la propia Luna también tiene su fuerza de atracción. Por lo tanto, están teniendo como una especie de liga, una estira y afloja, podríamos decirlo, o sosteniendo a lo mejor una especie de instrumento que hace que estén a esa separación constantemente. Un objeto en reposo se mantiene en ese estado hasta que algo o alguien aplique una fuerza sobre él para cambiar su condición. Esta es una situación que seguramente ya conoces. Por otra parte, cuando un objeto se mueve con velocidad constante, el cuerpo se desplaza en línea recta y recorre distancias iguales en tiempos iguales, hasta que una fuerza externa lo obligue a cambiar de dirección, a moverse más rápido, más lento o lo detenga por completo. Para modificar la condición de reposo o movimiento, la magnitud de la fuerza aplicada depende de la masa del objeto. Cuanto más grande sea la masa de un objeto, la fuerza que se requiere para ponerlo en movimiento o para detenerlo es mayor. La inercia se relaciona con la oposición de un cuerpo a permanecer en reposo o a mantenerse en movimiento.
Mientras más inercia posee un objeto, más difícil será ponerlo en movimiento o detener su marcha. Y lo vamos a ver en la figura 20.5, que nos dice que a través de estos sencillos experimentos puedes confirmar los efectos de la inercia. Y estamos observando el primer ejemplo, que es como una calle inclinada, así podríamos llamarle. Y esta calle inclinada, en la parte superior tenemos una caja llena de esferas. Entonces nos dice que la tendencia de un objeto a mantener su estado de movimiento es la siguiente. Esto básicamente es como cuando uno va en el auto. Cuando vas en un auto, el auto lleva una velocidad. Esa misma velocidad influye en ti, por lo tanto es que se están desplazando a la misma velocidad. Cuando el auto se detiene, si tú no traes el cinturón de seguridad, esto hace que tu propio cuerpo, al no estar atado a este principal motor, sea expulsado. Y es ahí donde existen N cantidad de accidentes. Es por eso que se dice que te pongas el cinturón de seguridad. Eso hace que tú quedes atenido al auto, y cuando el auto se detenga, tú también lo vas a hacer con la misma inercia. Y en este caso estamos observando esta imagen de la caja, que yo me imagino que se empieza a desplazar por la línea inclinada, y una vez que llega a un tope, este tope detiene la caja, mas no detiene las esferas debido a que no están sostenidas. Por lo tanto, la esfera sale volando. De igual manera, influye el factor de la gravedad más la inercia. La segunda imagen tenemos lo que es un vaso de agua, un pedazo de cartón, y en la superficie una moneda. En este caso nos dice que la tendencia de un objeto a mantener su estado de reposo es la siguiente. Con mucho cuidado el experimento se hace empujando lo que es la caja. En este caso es la misma situación, pero a la inversa del auto. En lugar de frenar, está acelerando. Si tú no tuvieras las 4 puertas o los asientos, en este caso que tú estuvieras en la parte superior del auto y no te sostienes de nada y el auto acelera, ¿qué va a pasar contigo? Tu cuerpo va a permanecer en un reposo debido a que no está sostenido al mismo, y en este caso cae. Entonces es lo que está sucediendo con esta moneda. Se avienta el cartoncillo, la moneda sigue manteniendo su reposo, pero la gravedad la atrae y hace que caiga al fondo del vaso. Entonces, la masa es una medida de la inercia que poseen los objetos. Nuevamente, mientras mayor masa, mayor rapidez con respecto a la gravedad. La fuerza y la variación del movimiento. Las fuerzas no solo deforman objetos o los ponen en movimiento, también un efecto en la forma en que los cuerpos se desplazan o bien determinan la dirección que siguen. Como hemos visto, la masa influye de forma determinante en la forma en que se mueven, pero hay otras magnitudes físicas que también se ven afectadas. ¿Cuál es la relación entre la masa, la fuerza y la forma en que se mueven los objetos? Como recordarás, en la secuencia 4 describimos la aceleración y algunos de sus efectos. La aceleración es una relación entre la velocidad y el tiempo transcurrido. Cuando se acelera, la velocidad cambia. Como ya te has dado cuenta, la aceleración está relacionada con la fuerza, es decir, a mayor fuerza aplicada sobre un objeto corresponde una mayor aceleración. Y entonces tenemos la siguiente fórmula que nos dice que aceleración va a ser igual a la fuerza entre la masa. La masa de los cuerpos también tienen un efecto sobre la aceleración si se aplica una misma fuerza y se aumenta la masa, la aceleración disminuye. Y vamos a observar la figura 20.8 que nos dice que entonces
La aceleración es directamente proporcional a la fuerza neta que se ejerce e inversamente proporcional a la masa del objeto. Entonces estamos hablando que para poder desplazar un objeto se necesita incrementar fuerza dependiendo de la masa. No es lo mismo recorrer un auto con nuestras fuerzas que recorrer un lápiz o algo más sencillo. En este caso necesitaríamos una mayor fuerza para incrementar una mayor aceleración con respecto a una masa. Esto lo habrás notado al tratar de mover un objeto. Si este es muy pesado, te costará mucho trabajo ponerlo en movimiento. Pero si una persona te ayuda, esto será más sencillo y se moverá más rápido debido a que estás aplicando mayor fuerza. A toda acción corresponde una reacción. Esta es una de las leyes de Newton reflejadas ante el movimiento. En este caso nos dice que los efectos de las fuerzas pueden manifestarse de diversas maneras y pueden definir las características del movimiento de los objetos. Pero hay otros efectos que son menos visibles y que son determinantes para comprender otras características del movimiento o de las condiciones de equilibrio de los cuerpos. Para comprender estos efectos, nos valdremos de las representaciones gráficas y del análisis físico del efecto de su presencia. Cuando sobre un objeto se aplica una fuerza, en este caso estamos aplicando una acción, enseguida aparecerá otra fuerza de la misma magnitud, pero dirigida en sentido opuesto, que esta sería la reacción. Las fuerzas siempre se manifiestan en pares de acción y reacción, y lo vamos a ver en la figura 20.10. Uno de los ejemplos más impresionantes del efecto de la fuerza de reacción son los cohetes espaciales. El chorro de gases dirigidos hacia abajo, fuerza de acción, esto hace que empuje verticalmente hacia arriba la nave, que sería la fuerza de reacción. Por ejemplo, si al estar sentado concentras tu atención, puedes percibir la fuerza que el peso de tu cuerpo ejerce sobre la silla, pero la silla también te está empujando y la magnitud de esta fuerza es igual al peso, pero dirigida verticalmente hacia arriba. Toda fuerza aplicada tendrá su correspondiente par. Si analizas diversos sistemas de fuerza, podrás darte cuenta de ello. Bien, chicos, es momento entonces que saquen por favor su cuaderno Meraki. Recuerden que debe de tener margen, fecha, nombre y saludo Meraki. El título es La gravedad. El objetivo, definir las funciones de la gravedad. La actividad es la número 34. Acabamos de dar lectura a las páginas de la 203 a la 208. Por favor, investigan y escriban en su cuaderno las siguientes definiciones. ¿Qué es gravedad? La aceleración con respecto a la fuerza y la masa, ¿cómo se aplica? ¿Y cuál es la fórmula de la aceleración de fuerza y masa? No se te olvide subir tus evidencias. Recuerda que deben de ser fotografías de muy buena calidad de tu cuaderno Meraki de la actividad 34. Abrir un documento de Word, insertar las fotografías de buen tamaño, guardar tu documento en formato PDF con tu nombre completo y subirlo a la plataforma Luso o Educap en el espacio de la actividad 34, Física.